Olá, bem-vindos. Eu sou Mariana Sauli, estou aqui com a doutora Aline Pimentel. Nós somos membros titulares da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular e também integrantes da equipe de podcast. E hoje a gente tem um grande prazer de estar aqui com o doutor Ramon Medel, que é um cirurgião que dispensa apresentações, mas eu vou apresentá-lo. Ele é um cirurgião renomado, principalmente pelas suas técnicas de correção de pitose congênita, mas também por ser um exímio cirurgião de órbita, por fazer um mid-facelifting que é muito especial. E é um prazer tê-lo aqui conosco. Sea bienvenido. Es un placer para mí. Gracias. O senhor é de Barcelona. A sua formação foi toda feita em Barcelona, né? Faculdade, residência. Depois o senhor foi para o Mooresfield, que fez o fellow lá com o Dr. Richard. E também soube que o senhor foi para a Jules Stein, lá na UCLA. Conta para nós, né? Como que foi o começo da oculoplástica na sua vida? Eh, Como todo comienzo. yo tengo la suerte de que una vez fui a rotar al Murphys y conocí a Richard Collins. Y cuando yo vi eso, dije, yo quiero eso. Quiero eh, enseñar como él, eh, ayudar a las personas como él. Y, eh, y es una cirugía que me encanta, pero yo tengo una base, vengo de una base de traumatología durante la carrera. Me gusta la cirugía grande. Y cuando fui al Murphys dije, yo quiero, me gusta eso. Y empezamos a, a tener un apego a la coloplástica ahí. Y fue una suerte, me aceptaron y yo estuve rotando ahí muchos meses. Y después de la vuelta a Barcelona, eh, en España había muy poca gente dedicada a la coloplástica. Estaba Joan Prat, había muy pocas personas. Y era una especialidad como menor. Pero yo solo quería hacer eso. Entonces tuve la suerte de empezar a trabajar en el IMO, era un centro que hicimos un centro de referencia de subespecialidades. Y después empecé a trabajar en el Hospital de Vallebrón, y ahí montamos la primera unidad de oculoplástica y órbita y vía lagrimal moderna. Teníamos una lista de espera terrible, operábamos todo, vía lagrimal, tumores orbitarios referentes en toda España y muchas cosas. Y tuve la suerte, para mí, que mi maestro era un referente en tosis y pude aplicar los conocimientos allí y desarrollar y investigar y después un poco llegar a conclusiones un poco diferentes, pero siempre pensando en mejorar las cosas que había. Entonces, No começo, quando o senhor estava na residência, ou até mesmo no começo da subespecialidade oculoplástica, como que eram suas cirurgias de pitose? Qual que era a sua técnica predileta? ¿no? Yo cuando empecé a trabajar en Barcelona, en el IMO, le decía a la secretaria, cuando yo veía un paciente con tosis, decía, este paciente es gratis, no paga, porque yo quería operarlo. Y me decía, no, no, tiene que pagar. Y los pacientes eh, me preguntaban que quién era el cirujano. Digo, yo. Y decía, no, 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 usted es muy joven. No, 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 no. Que no se querían operar conmigo. Entonces, yo creo que había una pasión por la tosis de siempre. Y es muy difícil. La tosis es la cirugía más complicada, posiblemente de la oftalmología. Hay muchas técnicas, muchos tipos, hay que dominar todos y siempre te sorprende. Eh, o sea que es muy difícil. Yo, durante muchos años, jamás pensé que pudiera tener una serie de pacientes razonable para enseñar en un congreso con 100 casos. Para mí era impensable, porque no me quedaban bien. Y lo intentaba. ¿Dónde he fallado? Y volvía a ir a Murphys, llamaba a Richard. Oye, me pasa esto. Tal.
Era muy difícil. Y intentando mejorar una cosa muy difícil, llegó un día en que había operado más que nadie. Y estaba pensando en cosas que pocos pensaban, en mejorar alguna cosa. Y así nació, por ejemplo, el FLA frontal. Eh, El FLA frontal nació de la necesidad de, si fuera mi hijo, lo que yo hacía no me gustaba. Hacer un sling con fascia lata, con silicona, no quedaban bien, dejaba cicatrices y siempre pensábamos en cómo podemos mejorar eso. Y esto no lo he contado muchas veces, pero hubo personas que influyeron mucho en, en mi forma de ver el flash frontal y no lo conoce mucha gente. Un día en un curso en el Murphy's vino un cirujano belga que se llama Limagne. Limagne hizo unos estudios en monos con Marcus Gunn. Entonces, cortaba el músculo de Marcus Gunn, la cirugía que vimos ayer, Sí, sí. pero lo cortaba mucho más atrás y traía el músculo hacia adelante y hacía un túnel y lo pasaba por debajo de la piel y lo suturaba al, al músculo frontal. Hace 40 años, 50 años. Y me apasionó. Yo probé esa técnica porque lo veía fascinante. Lo veía el mejor sling, el músculo. Y este cirujano demostró que eh, había una reinervación el músculo elevador, que está inervado por el tercero, había una reinervación con el septim. Y entonces todos quedaban hipocorregidos. Y yo decía, esta técnica no funciona. Y unos años después apareció un paciente y estaba mejor, porque empezó a funcionar la contracción del músculo y estaba mejor. Pero a mí eso me enseñó a disecar hacia arriba para pasar el túnel, para pasar el músculo y hacer una conexión con el músculo frontal. Y un día, en bicicleta, ascendiendo una montaña 2 horas y sigue, intentando sobrevivir, la mente me dijo, ¿y por qué no? Si ya tengo el túnel, ¿por qué no bajo el músculo y hago una conexión más directa? Y ahí empezó la disección con el FLA frontal. Y probamos en cadáveres, hicimos investigación, cadáveres, lo probé en un adulto, eh, fue espectacular y fui muy poco a poco. Después estuve una temporada sin operar niños, operé un niño. El primer niño yo estuve 2 años sin operar ningún paciente más, viendo. Quando foi isso? Eso fue en el año 2003, 2004. O sea, porque yo no sabíamos si esa disección que estamos haciendo iba a distorsionar el crecimiento de la ceja. Estaba preocupado Sim. yo quería ver. Vimos que era cero. Ningún impacto anatómico, ningún impacto. Y empezamos a hacer niños más pequeños. Y así empezó. E o que mudou da técnica daquela época para a sua técnica atual? Para a cirurgia daquela época, quais foram os detalhes que foram refinados, aprimorados para a técnica que o senhor faz hoje em dia? Para mí, no solo la cirugía de tosos. Para mí hay una cosa que es primordial y es el respeto a la anatomía. La gente no se da cuenta. Cuando yo opero, eh, yo casi no utilizo la diatermia. Yo tengo a lo mejor cirugías un poco más sangre, menos vistosas, pero el posoperatorio es mucho mejor y la recuperación de los tejidos es mucho mejor. Y se trata de respeto de las estructuras. Si respetamos la anatomía, de- el- las estructuras nobles,
eh, hay una recompensa muy importante después. Penso que essa é uma dica de ouro que ele está dando para os jovens que estão começando a operar. Hay Respeito à anatomia. muchos cirujanos que hacen cirugías con coagulación, con agujas coloradas muy bonitas, exangües. Yo he utilizado láser para blefaroplastia, fui el primero en Europa, en el año 2004, muy pronto. Empezamos a hacer blefaroplastia con láser y es una cirugía muy bonita porque no hay sangre, pero el resultado no es igual. Entonces eso, el respeto a las estructuras, pensar siempre en el paciente, que es mejor para el paciente, no que es mejor para uno, yo creo que es definitivo. Teve algum câmbio na técnica de quando iniciou, do início para hoje, na sua Yo técnica? tengo 30 fellows por todo el mundo. Cada año tenemos un fellow o dos. Y cuando vuelven, a ver, Tá diferente. dice, ¿haces otra cosa? Minha, Es Sempre. una evolución continua. Es una evolución continua. minha tia diz a mesma coisa, a Sí, mesma coisa. sí, 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 sí. Bueno, pero en el fondo es porque nuestra mente está intentando hacer las cosas mejor. Esa es la motivación, es hacer las cosas mejor, ayudar mejor. E quanto mais hace, melhora. Você queda? Yo creo que hay una cosa que se nos olvida. El ser médico es un privilegio, porque tenemos la suerte de que hay personas que se ponen enfrente tuyo y te piden ayuda. Y ese es un privilegio que tenemos que mantener y tenemos que cuidar. Y los médicos estamos para ayudar a las personas. No estamos para hacernos ricos con la medicina, no estamos para hacernos famosos con la medicina, no estamos para triunfar por la medicina, estamos para ayudar. Si tú haces las cosas bien, después te puede ir muy bien, pero no es el objetivo. El objetivo es ayudar. Y siempre tenemos que tener en cuenta que la persona más importante de nuestro mundo es el paciente. Hay que ponerse siempre en el lugar del paciente y tratarlo como si fuera tu madre, como si fuera tu hijo. Y para mí es la regla de oro. Cada paciente, cada paciente. Intentar ayudar. Y cuando las cosas no van bien, estar para ayudar. Y a veces la mejor forma de ayudar es decirle, yo no sé tanto, ese señor sí que sabe, ve allí, yo te ayudo. Entonces, hay falta un poco de humildad para eso. Y yo creo que eso es un valor que Ana Rosa lo tenía y lo tiene. Y es el afán de mejorar la ayuda. Bom, a gente já falou bastante sobre as pitoses congênitas, mas eu sei que o senhor também é um ótimo cirurgião de órbita, de liftings faciais, de terço médio. O senhor ainda faz isso, claro, ainda, todavia, Sí, todavia, Sigue sigue sí, haciendo. sí. todo eso, ¿no? Yo soy un loco de la órbita. Me apasionan los tumores orbitales. Tengo técnicas publicadas y sin publicar sobre tumores orbitales. Es decir, es un mundo apasionante. Eh, pero soy más conocido por Natosis palpeoral. Pero mi técnica favorita no es el flan frontal. ¿Cuál es? Lifting medifacial es brutal. Es una técnica que tiene tantas bondades bien hecha que es brutal. Y puede cambiar la vida de las personas. Pero la cirugía de órbita, la cirugía de la vía lagrimal, la gangliocistomenostomía endoscópica, es apasionante. Yo hago gangliocistomenostomía endoscópica hace 20 años. ¿Verdad? Y era una pasión aprender a hacer una ganglio por vía menos traumática, mucho más mejor para el paciente, con muy buen resultado y estuve mucho tiempo apasionado en mejorar eso también. Bueno, tenemos una serie de técnicas que hemos perfeccionado o hemos mejorado desde la pasión y que
hace mi vida es muy, muy agradable, muy bonita, porque podemos hacer, damos resultados y seguimos mejorando. Es perfecto. São tantos Eso. assuntos. É, Y a estética. Haces mucho, hay una busca de los pacientes en España. ¿Cómo es eso en España? Bueno, en España, y yo creo que en todo el mundo, pero en España más, eh, todo el mundo hace blefaroplásticas y todo el mundo hace estética. Todo el mundo es todo el mundo. Otorrinos maxilofaciales, dermatólogos, cirujanos plásticos, dentistas, cirujanos generales, oftalmólogos. Eh, y yo ahora mismo en mi consulta veo, es una consulta de complicaciones de la blefaroplastia. Opero muchas blefaroplastias, pero veo cada día muchas complicaciones de blefaroplastia difíciles de solucionar. Y yo creo que hay una falta de respeto por una banalización, quizá no falta de respeto, pero una banalización de la blefaroplastia como técnica fácil. Y es mentira. El párpado es un órgano que es tremendamente móvil, tremendamente delicado. Parpadea 20 veces por minuto. Y hay un cirujano que entra allí que no sabe ni cómo funciona, ni la función que tiene, ni sabe cómo funciona un ojo, y le es igual. Entonces, yo creo que se ha banalizado demasiado por un tema comercial. Entonces, eh, a mí me gustaba mucho fui de hecho, de los primeros en España, o si no, oftalmólogos haciendo blefaroplastias, pero ahora mismo veo y hago más complicaciones de blefaroplastias, retracciones de parte inferior, faltas de lagostalmos por traumatismo del músculo orbicular, eh, tosis secundarias cada día eh, y muchas complicaciones de otros cirujanos. No sé si pasa igual en Brasil. Pasa passa igual. 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 Ah, Dentistas. creo que en todo el mundo Sim, es. ¿Qué piensas que podemos hacer como oculoplásticos para, no sé cómo decir, para ensinar, não. para evitar Sí, esto. que eso continúe? Sí, es muy buena pregunta. Es que yo creo, mira, cuando yo empecé era una especialidad residual. El oftalmólogo nos miraba, éramos cirujanos de segunda o de tercera. Y después de mucho tiempo, paciente a paciente, hemos recuperado pacientes que el oftalmólogo se los mandaba al otorrino a hacer las lágrimas, se los mandaba al cirujano maxilofacial para hacer las fracturas de órbita, o le mandaba para hacer una descompresión orbitaria, o al neurocirujano para hacer el tumor de órbita. Y con el tiempo logramos darle valor a la especialidad y retomar esos pacientes para la especialidad. Ahora se está volviendo a banalizar. Ahora el cirujano oculoplástico solo quiere operar blefaroplastias, tener una vida más fácil y ese tipo de patologías las vuelve a enviar a otros especialistas. Yo creo que la única forma que tenemos es dándole valor a la especialidad. Y dándole valor a la especialidad es con formación. Es decir, que las sociedades estén para formar y acreditar que los cirujanos de esa sociedad hacen muy bien las cosas. Y para eso hace falta la escuela. E deve aprender não somente a blefaroplastia, No, no, no. aprender todo, Tú vía puedes saber lagrimales, todo órbita, y después tú puedes elegir luzes. Sim, sim. hacer blefaroplastas o lo que tú quieras, pero desde el conocimiento y desde la protección del ojo.
Y, Y anatomía. y desde la anatomía de la vía laminar de la órbita, evitando complicaciones. Entonces, tú puedes elegir todo eso. Pero yo creo que es básico el que haya escuelas. Escuelas, yo creo que en Brasil sois un ejemplo muy bueno, muy bueno. Un ejemplo a seguir. Para nosotros como en España, yo creo que eso está como, ahora mismo está menos avanzado. Nosotros tenemos un fellow e intentamos eh, formar a personas desde la buscando hacerlo lo mejor posible para que traten lo mejor posible los tejidos y los pacientes. Y yo creo que eso es lo que tiene que ser. Y que cuando digamos, es que las blefaroplastias las tienen que hacer los oculoplásticos. Hoy en día eh, me cuesta mucho lo que voy a decir. Hoy en día yo no me dejaría hacer una blefaroplastia por el 80% de oculoplásticos en el país. Entonces, ¿cómo vamos a defender nuestra especialidad si no la hemos cuidado? No, entonces, yo creo que es muy importante desde eh, el conocimiento o desde la experiencia educar a la gente joven a hacer las cosas bien. O senhor é ex-presidente da SECOP, que é a Sociedade Espanhola de Cirurgia Oculoplástica, e é envolvido com muito ensino, com a atividade científica. E eu também sei que o senhor promove a cada 2 anos o The Oculoplastics, que é um evento privado. E conta para mim, para gente, como que é esse evento? Ele é, para quem quiser algum dia ir, né, Aline? Ele Sí. tem umas cirurgias ao vivo, tem aulas. Conta Bueno, pra gente. el de Oculoplastics, antes se llamaba Barcelona Oculoplastics. Ya no, ahora se llama de Oculoplastics. Hace 20 años que lo hacemos. Y es un curso que a mí me hubiera gustado tener cuando yo me estaba formando. Es un curso puro. Yo soy una persona que intento buscar la pureza Ujú, de las cosas, de la vida. ujú. Y eh, puro, ¿por qué? Porque es lo que se hace. O sea, y es práctico. O sea, invitamos a grandes cirujanos a operar, no a hablar, a operar. Entonces, y a interactuar con personas mientras hacen su técnica. Entonces, suele ser un curso que antes hacíamos una sesión de cirugía, ahora tenemos 2 sesiones de cirugía, viernes y sábado, y vienen cirujanos relevantes, pero cirujanos que son muy generosos, porque cirujanos que no saben que van a operar, pueden tener una idea, pero no saben, y operan mis casos, de mi consulta. Gente que viene a vernos a nosotros, son todos casos muy complicados. Por ejemplo, este año hemos hecho en directo un butterfly, un lifting facial, hemos hecho flap frontal, hemos hecho desonoplastias con transposición de grasa, con diferentes cirujanos, con diferentes conceptos para que la gente pueda comparar y pueda entender diferentes formas de ver las cosas. Hemos hecho cirugía endoscópica de vía lagrimal, en fin, intentamos hacer cirugía que hacemos cada día. Ujú. eh, y para que la gente joven vea lo que es la realidad del tema. Entonces, también hacemos talleres con tratamientos en directo de estética y de rejuvenecimiento, pero eminentemente es un curso práctico. Es un curso de 2 días, pero es muy intenso. Muy intenso, a mí me gustaría. En que Yo aprendo cada todos día. los años, No, cada 2 todos años. los años. Não, Y- ele não consegue, ele cansa. No, no, Qualquer pessoa cansaria. no, no, no. Ele me disse que é como um casamento a cada Sí, ano. sí. No, es muy duro, es muy duro. Organizar esto es muy duro. Yo, en abril, É, que- abril del, seguramente en 2 años, a cada, 28. a cada 2 años. uma última pergunta que eu acabei me esquecendo sobre o flap frontal. É, eu ainda tenho muita dificuldade de convencer os familiares do meu paciente criança, ninhos, de fazer a cirurgia bilateral, num caso de pitose unilateral ou um Marcus Gunn.
Qual é a sua dica para mim, para eu conseguir? Entrenar. Entrenar Cuan- como É, nos bebés. Cuando yo era joven, yo le decía a los pacientes, no se opere el ojo sano. ¿Para qué? Pero cuando tú tienes experiencia y tienes buenos resultados en cirugía de tosis bilateral, que es lo más difícil, dices imposible no hacerlo, porque es mucho mejor para el paciente. Porque hay una cosa que cambia la vida y es que la tosis afecta nuestra autoestima, sí, es nuestra marca. Si tú haces una cirugía unilateral, cualquier técnica, tú puedes tener una foto perfecta, del párpado perfecto, pero el movimiento es, y cuando mira para abajo, está así. Y el paciente nunca se olvida de, de que ha tenido tosis. Y la gente tampoco. Y tienen bullying, tienen falta de autoestima. Yo me di cuenta que cuando operaba un paciente unilateral, estaba perfecto, foto perfecta, pero yo nunca estaba contento. Los padres estaban contentos, pero sin embargo, cuando tenía un caso de tosis bilateral, que es más difícil, todo el mundo estaba contento. Los padres estaban encantados, que los niños se olvidaban y yo súper contento. Y empecé a preguntar, ¿es más fácil operar bilateral Qué unilateral. que unilateral? Y empecé a pensar por qué. Y es porque es la única forma de olvidarte de que has tenido tosis, nunca. Y eso te cambia la vida. Eso te cambia la vida, te da autoestima, hace que no tengas ningún hándicap, que tu marca, que es tu mirada, la notas como con valor y te hace hacer una vida lo más feliz que puedas. Pero no tienes un hándicap. Y por eso yo creo que ayer lo discutimos de por qué tiene que ser, es una cirugía, la tosis congénita es una cirugía de expertos, porque tienen que ofrecer eso, porque es lo mejor para los pacientes. Si banalizamos el flap frontal solamente para levantar el párpado, bueno, es una técnica más. No, no, no. El flap frontal cambia vidas. Si lo haces bien, lo haces bilateral y tienes buen resultado a largo plazo. Y hay que intentar que los niños tengan eso. ¿Tienes idea de cuántos pacientes ya ha hecho cirugía de pitosis? Entonces, yo he ¿Cuántos operado casos? posiblemente cerca de 5.000 tosis congénitas, pero tenemos 2.000 casos ya de flap frontal. En los últimos 3 años, 1.000. 1.000 pacientes De pacientes. bilaterales. de 94 países. Sí, sí, bueno, eso es un orgullo. Sí, 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 pero es una responsabilidad eh, que lo tomo con mucho gusto, pero es una responsabilidad, porque cuando alguien hace un esfuerzo para ir 20 horas de vuelo de Australia, de Singapur, de Estados Unidos, de muchas horas de vuelo con su hijo, eh, para que alguien lo opere, alguien que no conoce, lo opere en una ciudad que no conoce, con un idioma que no conoce, eh, nos hace idea del impacto que tiene eso en las familias. Y yo tengo el orgullo, no, de verdad, me siento muy orgulloso, pero me siento muy responsabilizado de darles resultados a los pacientes que cuando vuelvan a sus casas no tengan que volver. Y nosotros queremos hacer una operación, no sí, queremos sí. hacer más. Queremos hacer una y luego tenemos un porcentaje de reintervenciones muy bajo, de 5%, 4,5, 5%, es muy bajo. Pero intentamos eso, que le cambie la vida para siempre. Eu acho que fica a lição para todos que, como tudo na vida, precisa fazer, a fazer, fazer, repetir, repetir. Ser humilde, saber respeitar a anatomia. Tem o talento, é claro, mas o esforço, ele estava falando pra gente que até hoje ele entra nas cirurgias e ele se sente muito, não entra, ele se sente muito responsável
por ver pessoas de fora e dedicar o olho delas aos cuidados dele e que isso deixa ele nervoso. Então, você sempre ter esse cuidado, eu acho que é o que torna a gente ter uma pessoa tão talentosa e tão Doutor, muitíssimas gracias. Foi um prazer. Eu poderia um ficar enorme horas prazer. conversando, enorme prazer, horas conversando. Eu imagino que a gente o assunto não acabaria, a gente conseguiría falar sobre vários temas. Mas infelizmente a gente tem um tempo. Muito obrigada, muitíssimas No, muchas gracias. gracias por escucharme. Oh, Yo soy muy pesado, tengo una historia. No, no es pesado. Yo voy a ser como los brasileños, con muy calientes. Sí, como os espanhóis, muitíssimas gracias. no, a vosotros. Obrigada, pessoal. Obrigada. Até a próxima.